Hemos iniciado un viaje muy interesante, estudiando un libro que es para mí fascinante, yo creo. Les habla Danilo, yo sé que todos me conocen, pero por si acaso, Danilo, y me acompaña Gloriana, mi esposa. Un gusto que estemos aquí con Ujú. ustedes estudiando este maravilloso libro de Nehemías. Nehemías. Y hoy vamos a estar en el capítulo 5. Queremos agradecer a todas estas personas que fielmente han estado con nosotros conectados y a todos los que nos saludan por el chat también. Queremos saludarles y también atender también a sus inquietudes por allí. Un gusto estar con ustedes. Por favor, escríbanos, déjenos saber dónde están, desde dónde nos ven. Ustedes saben que son parte de nuestra familia ya, realmente. O sea, nos hemos Claro. conectado por muchos meses, algunos de ustedes después de la pandemia, durante la pandemia. Nos ha hecho cercanos la palabra del Señor, lo que Dios hace en Lakewood, y creemos que Lakewood está ahí como en muchas partes del mundo el día de hoy. Así es que más que bienvenido, estás en tu casa. Busca tu Biblia, ojalá tengas unas hojas donde puedas hacer ciertas notas, o como me pasa a mí me gusta tener mi Biblia y rayarla. Yo tengo un lápiz y rayo ahí las cosas que me llaman la atención. Déjanos saber dónde estás, por favor. Las notas van a estar también aquí en un link, aquí mismo en la página, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, comenzamos, es el capítulo 5 de Nehemías. A mí me fascina este libro me parece que la historia en sí es espectacular, está llena de aventura, de peligros, de emoción, de devoción, pasión, fe, de tantas cosas, ¿no? Y para mí, como una persona que sirve al Señor y que recibí un llamado para servir a Dios desde joven, siempre me ha retado, me ha inspirado también. ¿Cómo yo puedo ser un líder como Nehemías, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Nehemías es literalmente un reformador. ¿Se acordarán ustedes? Viene de la corte de Artajerjes, que es el hombre más poderoso en el mundo, el imperio que está subyugando a Israel y a muchas naciones. Y Nehemías, que era el copero del rey, es el que recibe las noticias de cómo Jerusalén ha quedado devastada después de que fueron conquistados. Su corazón se entristece por sus coterráneos y le pide a Dios ayuda, y finalmente se atreve a hablar con el rey, y el rey le da pasaporte, recursos, madera, protección para que vaya y cumpla una misión puntual, la cual es restaurar los muros de la ciudad. Es como un punto de inicio para un nuevo capítulo para Israel, que ha quedado asolada. ¿Por qué? Porque la ciudad, que es el centro político, religioso, está prácticamente a merced de sus enemigos. Y Nehemías es la persona que viene con un equipo de gente a levantar primero la moral de los habitantes de la tierra, a convencerlos de que es importante y es posible restaurar esos muros, y a partir de allí, con la ayuda de Esdras, que es otro libro que está ahí cerquita del de Nehemías, se va a restaurar el culto a Dios, etc. Pero ahorita estamos con Nehemías, y Nehemías ha enfrentado unos retos terribles, por cierto, ¿verdad? Tiene enemigos que se han levantado a amenazarlo a él y a los que intentan levantar los muros de la ciudad y tratan de parar la obra. Pero Nehemías es un hombre muy valiente, un hombre de fe. Y ahora, en este capítulo 5, Nehemías descubre que aunque él tiene enemigos afuera, los verdaderos enemigos, los que pueden minar realmente la obra, son los enemigos internos, están en la propia casa, están dentro de la ciudad. Y son las actitudes y los pecados que ellos han permitido que les van a restar fuerza para poder hacer la voluntad de Dios. Y que ahí hay un mensaje ya para nosotros, todos nosotros realmente. Pero lo vamos a ver en detalle mejor. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Me acompañan? Vamos a leer capítulo 5, versos 1 al 5. Dice: en esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían: hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían: para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos
y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas. Qué situación Triste. tan terrible, ¿no? Y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Y entonces el primer problema serio que tiene Nehemías, que llega a ser realmente como el gobernante puesto por el rey en este proceso, el primer problema que él enfrenta es las quejas, la incomodidad, la inestabilidad social, económica que está enfrentando sus hermanos. Y que se define como en 3 problemas esenciales ahí. Sí, estamos viendo que tienen una situación número 1, es un problema de mala distribución, de mala administración de alimentos. Habían familias más numerosas y parece que lo que estaban recibiendo era muy poco. Y cuando seguimos leyendo el capítulo nos damos cuenta que ciertas familias están recibiendo de más. Entonces un problema es esa escasez de alimentos y esa mala distribución, esa mala administración. Segundo, estamos viendo, ahí ellos dicen que para poder pagar los impuestos tienen que pedir dinero prestado, dando como garantía sus propios campos. O sea, de lo que ellos trabajan lo tienen que entregar como garantía por gobernantes que están tasando a la tierra, están tasando a los habitantes desproporcionadamente y también cruelmente, al punto de que ellos no pueden pagarlos. Y tercero, el tercer problema que vemos es que las deudas que tienen, entonces se van acumulando, porque ya no solamente son impuestos, ahora son altos intereses también que ellos se les estaban cobrando, y entonces además tenían una crisis familiar y era que tenían que vender a sus hijos porque ya sus campos estaban hipotecados. Entonces al pagar impuestos hipotecan campos, y cómo pagan la deuda que han pedido prestado, porque tienen altos intereses, entonces es vendiendo a las familias. Son 3 problemas muy, muy graves, 3 cosas que están ahogando al pueblo. Esto es lo que vemos. Entonces, nos llama la atención, debería llamarnos la atención saber que Israel tenía prohibido, por ejemplo, que ellos sometieran a sus hermanos a la esclavitud. No era permitido hacer eso. La ley era explícita en ese sentido. También era explícita en cuanto a no cobrar altos impuestos a sus hermanos por préstamos de dinero. Eso es otra área. Intereses, quiero decir. Entonces, hay toda una falta no solamente de observancia de la ley, pero más bien una falta de justicia, una falta de amor, una falta de empatía en una situación donde había tanta hambre. Había hambre, había escasez y estaba un pueblo regresando, levantándose de la nada. Es importante cuando uno observa aquí en Estados Unidos los diferentes países y las comunidades de otros países, cómo se ayudan entre ellos a la hora de recibir a un inmigrante, realmente es admirable. Y uno ve cómo esos pueblos son prósperos aquí. Por ejemplo, la cultura china, ellos tienen en su cultura ayudar, brindarle de hecho hasta casas a las personas que están viniendo de sus países, ayudarles con préstamos o estableciéndolos en negocios para que las personas puedan salir adelante a un interés más bajo que el que está entre los bancos. Claro. Y parece que aquí estaba pasando todo lo contrario. Eran pueblos que estaban otra vez regresando a la tierra, levantándose. Y sí, ya tenían varios años de estar allí algunos, pero realmente es una situación crítica donde no hay suficiente comida y donde hay escasez, y más bien vemos a gobernantes que se han aprovechado de esta situación. La cosa no se queda allí. Tenemos otro problema al que apunta Nehemías, que descubre Nehemías, está en el verso 6 al 13. Y dice: cuando oí sus quejas me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié. Me llama la atención eso también, Gloriana, que él se sintió indignado, pero era un hombre sabio y decidió hacer un proceso de pensamiento a ver cómo él tenía que venir a resolver ese problema. Y al final denuncia a los nobles y a los funcionarios y les dice: ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado.
Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Y entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron lo prometido. Wow. Claro, estamos viendo en función a una persona ejerciendo con autoridad el puesto, no solamente el puesto, realmente la tarea que Dios le encomendó. Que él había entendido que era restaurar los muros, pero que resultó ser que había que restaurar realmente la condición de las personas, dónde estaban las personas. Y cuando él como líder se indigna, él mismo se ofrece con cuidado como ejemplo al decirles, pero si yo mismo he estado prestándole dinero a las personas y granos para ayudarlos, aquí estamos para ayudarnos, aquí estamos para servir a nuestros hermanos. No podemos hacer lo que hemos estado haciendo y les exijo que cambien la actitud. Y claro, él echa mano de algo en lo cual Nehemías es clave y es el echa mano del brazo de la vida espiritual del país. Claro. Claro. Entonces él les dice, pónganse aquí al lado mío y ahora todos ustedes me van a jurar. Y yo quiero apuntar a algo, no sé, lo conversamos de camino para acá, pero nos llamó tanto la atención darnos cuenta que el peso completo de toda esta exhortación tiene que ver con un tema. Y él les dice, nos hace falta el temor de Dios. Y a mí me viene a la mente de inmediato lo que la Escritura dice cuando dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Explico una cosa, ¿qué es el temor de Dios? Hay una traducción que dice que es ese respeto, ese amor reverente. Eso es decir, amor con un profundo respeto hacia la persona a la cual le das ese amor. Y entonces la Escritura dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios por amor, pero a la vez tenemos en cuenta que Él es alguien digno de sumo respeto, vamos a ordenar nuestras vidas de acuerdo a cómo Dios nos pide y ve las cosas, por respeto y por amor. Por amor porque lo amamos. Si no lo amamos, la cosa no funciona. Pero por respeto, porque sabemos que es una persona que merece nuestro respeto. Que si nosotros no hacemos su voluntad, si nosotros nos oponemos abiertamente a lo que Él dice, vamos a llevar consecuencias. Y entonces Él dice, todo esto, Nehemías dice, todo esto está pasando porque nos falta temor. Cuando hay temor de Dios, las casas se ordenan. Claro. Las familias entran en armonía. Yo creo que es la palabra que estamos persiguiendo detrás de esta enseñanza, que es la integridad. Yo creo que la integridad es de lo que profesamos en nuestra fe, decir que amamos a Dios y le tememos, pues nuestras acciones tienen que ir de acuerdo a ese amor y a esa fe. Sí. Y así vamos a regir todo en nuestra vida. Y no sé si has comentado el título de la enseñanza de hoy, si ya les comentaste que es lidera con integridad. Con integridad. Es precisamente el llamado, el ejemplo de
de esta lectura de este capítulo nos sacudió a todos, porque yo creo que a una persona avara, a una persona que tiene la cultura del mundo, aunque se llama pueblo de Dios, eso es un israelita, pero tiene la cultura de los paganos, porque, como decía Nehemías, o sea, yo estoy peleando para redimir de los paganos a nuestros hermanos, pagar para hacerlos libres, porque eran esclavos. Dice, yo entiendo, él no se enojaba contra los paganos, porque esa era la cultura del momento. Pero entre nosotros, que tenemos leyes escritas, en donde, no, como explicabas al principio, ellos estaban violando Levíticos, estaban violando las leyes en Éxodo, en donde se decía claramente lo que no se podía hacer con los hermanos. Y ellos, al violarlo, entonces él se indigna contra los que se supone que son un pueblo de Dios y tienen que actuar de una manera diferente. Y yo creo que esta furia que él tiene, que a la vez es respaldada de un ejemplo, yo mismo estoy dando testimonio de mi integridad, es lo que hace que las otras personas tengan una convicción de pecado, algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Pero también me llama la atención cómo una vida que contrasta y cómo somos llamados a realmente a no vivir, aunque vivimos en la cultura del mundo, ay, todo el mundo lo hace así, ay, no importa, y empezamos a comportarnos de la misma manera. Cuando vemos a alguien que se levanta con una cultura del reino, realmente va a contrastar y nos va a tener que hacer sentir mal. Y yo creo que el llamado para nosotros mismos y para nuestras familias es que seamos familias que crean contraste. Seamos familias que viven conforme a los principios, que no pagan lo que se merecen las otras personas, sino que pagan bien por mal, que somos pacificadores, que dejamos, o sea, como toda la descripción de las bienaventuranzas de Jesús está en nuestro ADN. Y yo creo que cuando vivimos así, entonces podemos ver cambios en las otras personas que también fueron llamados por Dios a vivir de esa manera, pero no lo están haciendo. O sea, no es el dedo que se levanta en juicio, sino dice, eso está mal, pero les muestra un ejemplo de cómo hacerlo. Claro. Y me llama mucho la atención cuando hablas de lo poderoso que es el testimonio en contraste con la cultura. Sí. Y cómo una cultura puede recibir el mensaje de un pueblo que se llama el pueblo de Dios, si ese mismo pueblo de Dios se permite las cosas que la cultura tiene. Ahí tenemos que hacer contraste. Y Nehemías lo dice, y lo encuentro en las palabras de él cuando él dice, ¿acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Tremendo. Yo creo que creo que eso resume lo que estás diciendo. Si vamos a hacer luz para el mundo, necesitamos brillar de otra manera en las áreas donde el mundo está quebrantado. Tenemos que andar de otra manera. Y en esto yo veo que a los cristianos nos cuesta mucho diferenciar dónde es que hacemos ese contraste. ¿Por qué? Porque hay grupos donde las personas piensan, no, el contraste es que nos veamos tan diferente, que seamos tan distintos. Entonces algunos llegan al extremo, voy a vestir de la manera más austera y anticuada posible para contrastar con la moda vana de esta sociedad. Y eso no es tan efectivo realmente. No logra mandar el mensaje. A otros dicen, no, nos vamos a apartar del mundo completamente. Entonces se van a ir a una montaña. O otros dicen, no, vamos a meternos en la iglesia porque el mundo se está cayendo a pedazos. Y uno encuentra que en la Escritura no es que Dios nos manda a escondernos o a meternos en la iglesia, porque entonces ¿quién va a ser sal? Nos llama a estar ahí donde está la gente, en el trabajo, en la escuela, en todas partes, pero vivir de una manera que contrasta en donde la corrupción del mundo está gobernando. Claro, es como lo dice Jesús. ¿Cómo el mundo va a conocer? ¿Dónde está realmente la forma de mostrarle al mundo que somos luz? Juan 13:35 dice Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, si tienes amor entre ustedes, si tienen el amor entre ustedes. Y qué bonito, porque lo que le estaba faltando a esos gobernadores era amar al pueblo. Así es. Ellos estaban amando a ellos mismos. Y el meollo de todo, Jesús le da en el punto. No es
cómo tú te estás comportando externamente con tu manera de ser, que claro, va a testificar, Involucra, o sea, claro. porque es parte de tu vida, pero cuando tú amas a Dios y amas al quebrantado, por eso Jesús no tenía problema de estar en lugares donde se le juzgara mal, porque él sabía por qué él estaba ahí Así es. rescatando, porque él sabía cómo se estaba relacionando. Y yo creo que cuando nos amemos realmente como a nosotros mismos y amemos al prójimo, entonces vamos a buscar formas de ayudar y eso va a ser la luz para brillar en el mundo. Tú sabes que esto mismo con lo que está lidiando Nehemías, por ejemplo, fue con lo que lidió el apóstol Pablo con la iglesia en Corinto, cuando él recibe noticias de que las personas que tenían un poco más de, vivían más, con más recursos, llegaban primero a las fiestas, a las reuniones. ¿Se acuerdan que la iglesia se reunía en casas? Y las casas que se prestaban para poder hacer esas reuniones generalmente eran casas de ricos, eran personas cristianos, creyentes, que podían prestar sus patios para que la gente viniera. Pero que a Pablo le llega la noticia de que las personas quizás más afines o más cercanas al dueño de la casa podían llegar con tiempo, se sentaban y comían. Claro, el horario laboral. Y cuando venían los obreros, que tenían que venir más Claro. tarde, después de terminar Más lejos. su labor, pues se encontraban con que ya no había nada. Entonces Pablo dice... Se habían comido todo. Se habían comido todo. Y Pablo dice, esta es una fiesta ágape, habla del amor, pero a ustedes eso es lo que les está faltando. Y entonces ustedes dicen que celebran la cena del Señor, porque tienen el pan y el vino, pero cuando ustedes ignoran y hacen diferencias con el resto de sus hermanos, eso ni siquiera se llama la cena del Señor. Así se los puso. O sea, es un rito. Termina siendo un rito. Sí. Entonces me está diciendo que si mira. realmente la esencia del amor, de la compasión, del cuidado hacia el otro no está, yo puedo cantar, yo puedo hacer muchas cosas, pero eso no llega a donde tiene que llegar. Eso pierde significado, porque lo primero es el amor. Y también vamos a leer si quieres avanzamos y leemos algo más que amarra todo lo que estamos diciendo, porque la tercera parte de este capítulo es versos 14 al 19. Si quieres lo leo. Y eso amarra, sí. Durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Imagínate, diarias. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, una vez más, no actué de esa manera. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, o sea, él las pagaba, un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Tremendo. Aquí terminamos el capítulo, ¿verdad? Sí, ahí termina el capítulo. Y esto, hemos dicho, comentábamos Gloriana y yo, si algo amarra toda esta fuerza que tiene este hombre, la fuerza espiritual y el liderazgo. Y la gerencia de este hombre, o sea, cómo demuestra, sí, tenía una tremenda capacidad de liderazgo. O sea, él podía decirle a la gente dónde estaban y a dónde tenían que ir y qué teníamos que hacer para llegar allí. Eso es liderazgo. El tipo era claro, era contundente en sus convicciones, era un hombre al que no le temblaba la mano para decir, corregir y cambiar las cosas. Pero, y bueno, tenía un liderazgo tremendo porque la gente lo seguía. La gente, vamos a hacer lo que tú dices. Así le contestaba a la gente. Pero todo eso
realmente no estaría pasando si no fuera un verdadero líder íntegro. Y de eso habla esto que acabamos de leer, que es su testimonio. Y así es como yo decidí gerenciar. Antes de gerenciar la tarea que tenía por delante, yo gerencié mi propia vida. Yo lideré mi propia vida. ¿Cómo lideré mi propia vida? Uno, dice él, por el temor de Dios. Yo no le voy a pedir a las personas que respeten a Dios si yo mismo no viviera gobernado por ese principio. Yo amo a Dios y yo respeto a Dios. Y porque yo respeto a Dios, yo estoy manejando mis asuntos de una manera que me da permiso para poder ponerme de ejemplo y exigirle a los demás lo que yo mismo estoy dispuesto a hacer. O sea, Nehemías vivió todos esos años con frugalidad, es decir, con esa actitud de sostenerme. Puedo, pero decido no hacer. Exacto. Podría comprar Por tierras, consideración. pero no lo hago. Por consideración, por ejemplo, Sí. tengo una cuota de comida y de recursos que se me asignan para que yo esté cómodo. Yo me rehúso a usarlos. Más bien uso esos recursos para ayudar a los demás. Y Claro. todo esto de lo que nos habla es de un verdadero líder. Algo que también veníamos comentando es que, ¿cómo empieza esto? Dice, durante los 12 años que fui gobernador en Judá, y señala el texto, hace un paréntesis, dice, durante el reinado del rey Artajerjes. Algo que veíamos es que él no es una persona que se levanta del pueblo. Él no viene como esos líderes que a veces populares que encontramos en nuestros países y que el pueblo vota por ellos porque son de las masas, porque ellos se levantaron entre nosotros. Pero este líder no es así. Él venía de la corte de ser el copero del hombre más poderoso, más importante. Él tenía en su conocimiento una formación, una altura de cómo viven los verdaderos reyes paganos. Y él teniendo este bagaje de conocimiento de cuál es el mejor vino, de cuáles son las mejores comidas, de cómo se construye, él no echa mano de esa cultura, sino que él más bien, estando arriba, él se baja. Y eso cómo me representa a mí a Jesucristo. Nehemías, un verdadero hombre de Dios, tiene que parecerse a Jesucristo. Como él, teniendo la gloria, Jesús viene y se baja a mostrarnos la cultura del reino. En el caso de Nehemías, él se baja de esas cortes y él no demanda el mismo estilo de vida. Dice, ay, aquí yo soy el Artajerjes. Es más, tengo el respaldo de él porque él tenía el favor de Artajerjes. Sin embargo, otro punto que me llama la atención y es que precisamente dice, por el temor del Señor, no lo hice, pero también dice, sino que me dediqué a trabajar en la muralla. A veces agarramos títulos en cualquier área. O sea, una vez nos ponen de supervisor en una empresa o una vez nos ascienden en la iglesia de un grado tal a uno mayor y entonces ya dejamos de hacer las cosas que hacíamos con fervor antes. Cuando entrábamos a la iglesia decíamos lo que sea, para mí es un honor barrer. Yo limpio el baño y lo hago con amor, yo atiendo en la puerta o me quedo al final con los niños. ¿Cuántas cosas no se hacen por amor a la casa? Pero una vez como que cuando somos promovidos a líderes, como que, no, ya eso no me toca a mí, ya eso es como... Y perdemos la esencia de lo que se trata esto. Y Nehemías nos está modelando tan hermoso que él dice, yo mismo y a estos los ayudantes míos los pongo a trabajar en la muralla. Yo mismo trabajé en la muralla. Yo dice él, mismo claro. y mis ayudantes. O sea, Sí. él mismo daba de ejemplo, no hermano, aquí lo que se necesita es trabajar, vamos. Entonces, qué bonito es recordar que el servir a Dios es servir, es que es Jesús. Para mí ver a Nehemías es Jesús, porque el servir, como dice Jesús, el que quiera ser grande, sirva a los demás. Y cuando quieras liderar a otros, necesitas liderarte a ti mismo primero. En vez de tomar ventaja de tu posición, te ofreces como un ejemplo de servicio a los demás. En vez de mandar a los otros a hacer, tú mismo haces y te ofreces como un modelo que le enseña a los demás qué hacer. En vez de darte lujos, te sometes al momento, lees el momento y te haces uno que tiene empatía con los demás y la situación que viven los demás. Y eso es increíble
Por eso es que a mí me reta, me inspira Sí, mucho Nehemías. mucho. Yo me pongo a pensar como padre, por ejemplo, o sea, cuántas veces ya como padre nos damos cuenta que lo que nosotros pudiéramos exigir a nuestros hijos no tiene el mismo peso si ellos no lo han visto primero en nosotros, Claro. ¿no? A veces cuando invitamos a nuestra hija a participar en las tareas de la casa, lo hacemos cuando ya no entiende a veces, pero ¿por qué hay que hacer o por qué tengo que hacer? Y nuestro respaldo es, tú nos has visto hacerlo a nosotros, lo hacemos por ti, lo hacemos por mamá, mamá lo hace por mí, mamá lo hace por ti, porque somos un equipo. Aquí todos nos servimos, todos nos ayudamos. Y yo me recuerdo eso mismo. O sea, hay momentos en que, bueno, tengo que decirle a mi hija, tienes que hacer tal cosa, pero papá, ¿por qué yo? Bueno, porque te toca hacerlo. Porque yo me tengo que acostar más temprano y ustedes se pueden quedar más tarde. Bueno, porque tú eres la hija de nosotros los papás. ¿Necesitas dormir más? Necesitas dormir más. Pero a mí me hace gracia porque a veces le he dado esa razón. Bueno, porque tú eres la hija de nosotros los papás. Y ella dice, eso no me convence. Claro, porque realmente lo que le da peso a la formación es que yo lo viva, Claro. que su mamá lo viva. ¿Qué mensaje para los que estamos formando hijos? ¿Qué mensaje para los que estamos liderando un ministerio, una iglesia, una compañía? ¿No? Una de las cosas que me llamaba la atención cuando conocí a un amigo nuestro que lidera una pequeña iglesia en Disney, en Estados Unidos, era como él decía, la primera cosa que te impacta, por ejemplo, es ver que los que son directores de áreas en Disney, una corporación tan grande, tú los puedes ver por los pasillos caminar y cuando ellos encuentran una cosita fuera de lugar, se detienen, lo agarran y lo mandan a la basura. Y cuando les preguntan por qué, porque yo amo este lugar. Exacto. Esto es mío también. Yo soy parte de esto. Yo no voy a exigir a los demás lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y qué increíble ejemplo para nosotros también como pastores. Y por eso es que me deja mi corazón así como, ¿cómo yo puedo invitar a las personas a vivir de una manera diferente? Yo necesito primero vivir con el temor de Dios en mi corazón. Cómo para mí es un reto una y otra vez ese púlpito. ¿Por qué? Porque no es el púlpito el lugar para lucir mis ventajas. Es un púlpito que me exige a mí mismo ser ejemplo. Y ser ejemplo en mi búsqueda de Dios, ser ejemplo para mi familia, tener el temor de Dios en todas las áreas. Alguna vez, ustedes saben que por años me dediqué a la música y más a la adoración, que es lo que amo y lo sigo haciendo aquí en mi iglesia, pero les confieso, ya estando de pastor aquí, fue una experiencia nueva para mí. Por ejemplo, grabar un disco acá y de pronto que a los pocos meses viniera el momento de lanzar el disco. Y yo recuerdo al equipo aquí decirme, pastor, tienes que lanzar el disco en la iglesia. Y yo encontrarme en esa incomodidad de decir, no, porque no, yo no quiero aprovechar que soy el pastor de la iglesia para vender el disco aquí en la iglesia. Y mi equipo me tuvo que hacer razonar, mi esposa en algún momento decirme, pero es que la gente ama esto, la gente fue parte de esto, está esperando esto. Eso no tiene que ver con que aproveches tu posición. Y aún así, lanzarlo fue de alguna manera incómodo en ese aspecto. Lo hice porque entendí las razones que me dio mi equipo. Pero ¿a qué voy con esto? A que aún a nosotros que estamos en una posición de liderazgo, cuando tenemos que hacer algo así, pesamos muy fuerte, no queremos aprovecharnos de nuestra posición, no queremos tomar ventaja de donde estamos nosotros. ¿Por qué? Porque amamos al pueblo a que estamos dirigiendo y queremos ser considerados con nuestro pueblo. Y ese podría ser un ejemplo de muchos, de cómo tenemos que cuestionarnos muchas veces nosotros y medir, ¿conviene esto Claro. o no conviene? ¿Podemos hacerlo? ¿Debemos Y hacerlo? no hacerlo desde la inseguridad. De Claro. pronto, a veces uno puede, sí, estar inseguro en ciertas cosas y temer de pronto qué va a decir la gente, puede ser una reacción, cómo se va a ver esto. Y a veces si uno se pone a pensar qué va a decir la gente, pues uno no hace nada.
porque uno casi nunca le queda bien a todo el mundo. Así es. Entonces, ¿cómo vamos a liderar? Y cuando hablabas, yo pensaba en esta maravillosa promesa que tenemos y este tremendo ayudador que es el Espíritu Santo, que el Antiguo Testamento da una promesa acerca del Espíritu Santo y dice, es que ustedes van a saber cuál camino tomar, porque va a haber uno que les va a guiar y les va a decir, este es el camino. Y yo creo que hoy el desafío que queremos también dejarte, es que te apegues a una relación con el Espíritu Santo y que le digas, Señor, gracias porque tú me has dado un ayudador y yo te pido que me reveles en qué áreas, aunque todo el mundo lo vea bien, van a haber cosas que el Espíritu Santo te va a decir, no, Señor, quiero que tú lo hagas diferente. Y el temor de Dios es el que te va a hacer obedecer al Espíritu Santo. O el Espíritu Santo le dice, no le pares bola a la gente, usted dele con lo que yo le estoy dando y te vas a ir con toda por eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está mostrando el camino. Entonces, el temor de Dios es el eje de esto, pero lo tienes cuando tienes una relación con el Señor. Así es. Y cuando echas mano del recurso tan precioso que es la persona del Espíritu Santo en relación con nosotros, que nos ayuda a vivir el día a día, y también dice la palabra que es el que nos da el conocer realmente las verdades de Dios y lo que está bien y lo que no está bien. Así que yo creo que ese es el desafío para ahora al final en nuestro liderazgo, en nuestra casa, con nuestros esposos, con las personas con las que trabajamos en una compañía, los que están en la iglesia liderando. ¡Wow! Cuánto necesitamos la sabiduría y la guía del Espíritu Santo para hacerlo a la manera de Jesucristo. Él vivía en comunión con el Señor a través del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu vivía en él y por eso él podía hacer lo que Dios le decía que hiciera. Así que yo creo que ese es el desafío para hoy. Te dejamos el desafío, es para nosotros también. Así es. Lidera con integridad tu vida, lidérate a ti mismo primero y lidera a los demás con ese principio poderoso, es el principio de la sabiduría y es respetando y amando a Dios primero Amén. que nada. Oramos, Señor, que tu Amén. palabra Sí, Señor. encuentre lugar en el corazón de cada uno de nosotros y que nos ayudes a ser esos líderes, Señor. Que lideremos por ejemplo, con compasión, primero mirándonos a nosotros mismos, primero sometiéndonos a nosotros mismos, a aquello que creemos, Señor, y luego ofreciéndonos como ejemplo. Ejemplos de paciencia, de integridad, de amor, de empatía, de misericordia, Señor, de justicia también. Amén. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Amén.